Bienvenidos un día más a tu programa Miguel Coelet. Hoy trataremos un tema que seguramente te ha tocado a ti vivir. Y voy a leer un pasaje de las Escrituras y luego estaremos desarrollando el título del mensaje, ¿vale? En Mateo 26 dice la palabra: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Saben cómo he titulado este pasaje? El beso de la traición. En la historia de la humanidad, creo, pocas escenas son tan cargadas de patetismo, drama y profundidad como la que encontramos en el huerto de Getsemaní, en la oscuridad de esa noche del jueves. No hay traición más abyecta en la literatura o en la historia que la de Judas Iscariote, quien, habiendo comido del mismo pan, habiendo bebido de la misma copa, habiendo escuchado las mismas bienaventuranzas, habiendo presenciado los mismos milagros que los otros 11 apóstoles, utilizó el gesto más íntimo del afecto humano, un beso, como instrumento de entrega a la muerte del Hijo de Dios. Un beso. Un beso significó la traición. Un beso es lo más importante entre una pareja, entre una mamá y un niño. ¿Quién no ha besado en su mejilla? ¿Quién no le ha besado cuando se ha caído en la rodilla? La pregunta más urgente es: ¿cómo pudo Cristo amar hasta el final a quien sabía que lo iba a traicionar? ¿Cómo? Este día, tú que me estás escuchando, seas creyente, seas incrédulo, tienes ante ti el espejo más fiel de tu propia condición. Porque todos hemos sido en alguna medida Judas. Todos hemos traicionado la gracia que se nos ofreció y, sin embargo, Cristo sigue llamándonos amigo. Sí, a ti que me estás escuchando. Dios te sigue llamando amigo. Tú que le has dado la espalda, Dios te sigue llamando amigo. Pero situémonos en el contexto, ¿vale? El texto de Mateo 26 se sitúa en el huerto de Getsemaní y la ladera occidental del Monte de los Olivos, cruzando el torrente de Cedrón desde Jerusalén. Era la noche de la Pascua judía, cuando la ciudad estaba llena de peregrinos. La oscuridad era propicia para el arresto sigiloso que las autoridades religiosas habían planeado, porque querían evitar un tumulto popular. Mateo 26:5 dice: pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Quién hace las cosas en la noche? Las tinieblas. Quien nada teme, déjame decirte, quien no la hace, no la teme. Si en cambio las tinieblas tenían miedo, los líderes religiosos querían hacerlo en la noche, en la oscuridad, que no lo viera nadie. Una gran manipulación estaba ocurriendo. Algo terrible estaba sucediendo en el mundo espiritual. Pero déjame decirte, el beso era la señal convenida. No utilizó otra cosa. No dijo prenderle, ese es. No, un beso. Y creo que la perversidad de Judas alcanzó su cenit al emplear una señal de amor como instrumento de odio. Como quizás te lo han hecho a ti, un abrazo traicionero. ¿A quién abrazaste si te traicionó? ¿A quién le contaste un secreto y lo divulgó y te rompió el alma? Tengo que decir que en la cultura antigua, el beso de saludo entre discípulos y rabinos era una muestra de reverencia y afecto. Que Judas lo pervirtiera así es una de las más oscuras ironías que se encuentra en las Escrituras.
Un beso utilizó. La muchedumbre que llegó armada con espadas y palos comisionadas por el Sanedrín era una guardia del templo y servidores de los sumos sacerdotes y ancianos, no el ejército romano, aunque Judas les había facilitado el acceso. La multitud era señal de que las autoridades esperaban resistencia. Un beso. Como vuelvo a repetir, el beso se utiliza entre una pareja, entre alguien que se quiere. El beso tiene una carga de simbolismo, de amor, que rompe la mente. ¿Cómo se puede utilizar un beso para traicionar? Dice el versículo 47. Y mientras él todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él una gran multitud, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. La traición de Judas no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una progresiva apostasía del alma. Judas era el tesorero del grupo. Y la Biblia nos dice que Satanás había entrado en él. Juan 13:27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y él había ido involuntariamente a los sumos sacerdotes. Nadie le obligó. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariotes, fue a los principales sacerdotes. La traición no nació nunca en Getsemaní. Nació en un corazón que nunca se rindió genuinamente a Jesús. ¿Cómo te encuentras hoy de cara a Dios? Te voy a decir una verdad muy profunda. Nadie cae de un golpe. Nadie cae de hoy a la mañana. No, 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 no. El hombre que llega con la muchedumbre armada a prender a Jesús fue primero el hombre que robaba de la bolsa común. Lo dice la palabra. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Luego el que se indignó fingidamente por el perfume de María. ¿Se acuerdan? Cuando aquella mujer quebró el frasco de alabastro y le vertió a los pies del maestro. Y entonces Judas se molestó, se indignó y dice la palabra que el que le había de entregar dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto lo decía porque sustraía de la bolsa. Este es el que buscó secretamente a los líderes religiosos. El pecado es siempre progresivo. Las grandes caídas espirituales no son terremotos, son goteras. No hay ser humano que amanezca un día siendo traidor, habiendo sido fiel al día anterior. No. La traición de Judas fue la acumulación de 1000 pequeñas claudicaciones, de 1000 momentos en que eligió el dinero sobre la verdad, la opinión propia sobre la palabra de Jesús. ¿Te encuentras tú en esta situación? Párate hoy. Hoy es momento de cambiar el rumbo de tu vida. Hoy es momento de direccionar nuestro corazón delante de Jesús. Y dice el versículo 48, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Él mismo, no fue nadie, él, el que puso la señal. Y creo que el beso de Judas es uno de los actos más simbólicos cargados de toda la Biblia. Porque como he dicho antes, en el mundo antiguo el beso era señal de paz, de amor filial, de reverencia espiritual. El apóstol
Pablo cerraba varias epístolas, como Romanos 16, diciendo, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y en el libro de los Salmos, el propio Dios dice, Salmos 2:12, pesar al hijo para que no se enoje. Proverbios 27:6 dice, herida de amigos son fieles, pero inoportuno los besos del enemigo. ¿Qué será el beso del supuesto amigo? La herida de un amigo es fiel, dice la Escritura, pero inoportunos los besos del enemigo. Pero hago una pregunta en esta hora que me estás escuchando. ¿Qué será el beso traidor de un amigo? La mayor falsedad es la que se viste de amor. El mundo está lleno de besos de Judas. Quizá estás viviendo esto que yo te estoy diciendo. Religiosidad sin regeneración, devoción sin conversión, palabra de Dios con corazón del diablo. Tengo que decirlo. ¿Cuántos han besado la Biblia sin haber besado a Jesús? ¿Cuántos han besado la cruz como joya en el cuello sin haberla abrazado como instrumento de muerte al yo? ¿Cuántos han dicho sí a Jesús, pero con sus hechos están diciendo no? ¿Cuántos? Hoy te invito a ti, que me estás escuchando, ven a Jesús, direcciona de nuevo tu vida, trae un cambio a tu corazón. Y dice el 49:50, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Esta palabra etaire en el griego es única, no es filos, el amigo íntimo del alma, es etaire, el compañero, el camarada. No es una reprimenda lo que está diciendo Jesús, no es un anatema, no es una maldición, es una puerta abierta. Es la última oportunidad que la gracia de Dios extiende a un corazón endurecido. Y hoy Dios te está llamando, amigo, amiga, vuélvete a mí, te está diciendo Dios. Hoy es el día. No importa lo que sucedió ayer. Hoy es el día. No importa lo que sucedió esta mañana, al mediodía, a la noche. No importa, hoy es el día. Vuélvete de nuevo a mí. Porque tengo que decir que la misericordia de Dios es tanto más terrible en su belleza cuanto más inmerecida es. Cristo no llamó a Judas traidor, que hubiera sido normal. Lo llamó amigo. Hoy a ti y a mí no nos llama traidores cuando fallamos. Tú que estás en el mundo, metido en los vicios. Tú que tienes roto el matrimonio. Te está llamando hoy amigo. Vuélvete a mí. Amiga, vuélvete a mí. Tú que has despreciado a tus padres y les has herido en el alma, hoy Dios te está diciendo, amigo, amiga, vuélvete a mí. Quiero cambiar el rumbo de tu corazón. Porque, ¿saben? Eso no es debilidad. Eso es una gracia omnipotente que Dios te ofrece hoy. ¿Hay algo más aterrador que la ira de Dios? Creo que es la paciencia de Dios para quienes lo desprecian. ¿Serás tú de los que lo desprecian o lo de los que lo aman? Pero te digo algo, esa paciencia tiene un límite y cuando se agota no queda esperanza. ¿Quieres agotar la paciencia de Dios? Yo no. ¿Hay alguien en este momento que ha estado besando a Jesús con sus labios mientras lo traiciona con su vida?
que has asistido quizá a una iglesia, has cantado las alabanzas, pero tu corazón está vendido a las 30 monedas de la ambición, del placer, de la aprobación del mundo. Jesús te llama amigo todavía, pero no para siempre. La gracia tiene una hora y esta puede ser la tuya. ¿Quieres venir conmigo? Mateo 26, 51 al 54. Leemos el 51. Y he aquí uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Le cortó la oreja. Este discípulo era Simón Pedro, el mismo que horas antes había prometido morir con Jesús. Pedro dijo, aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El nombre del siervo era Marco. Pedro tenía buenas intenciones, pero un mal método. Porque las buenas intenciones no valen si hay un mal método. Y esto es característico de la carne religiosa. Celo sin conocimiento, devoción sin discernimiento, energía humana en los asuntos divinos. Buscar nuestros propios caminos, sin entender que solo hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. El único mediador es Jesús de Nazaret. No se trata de tus obras. Se trata de Él. Porque no por obras entramos en el reino de los cielos. Es por su obra en la cruz del Calvario. Hoy te invito a que aceptes a Jesús, a que le sigas, a que obtengas esta salvación por gracia y no porque quieras tú hacer obras. Haz obras luego de salvación, al que puedas ayudar, al que puedas bendecir, hazlo. Pero entiende una cosa, la mejor obra del hombre, dice el libro, dice la palabra del Señor, que es como trapo de inmundicia. Pero ¿saben? Pedro hizo exactamente lo que Jesús no necesitaba. Hizo lo contrario. Jesús necesitaba la cruz y Pedro quería darle una corona militar. Es que la carne siempre está queriendo evitar la cruz. Siempre está buscando alternativas al camino del sufrimiento redentor. Tu carne no quiere escuchar esto. Tu carne quiere los placeres del mundo. Quiere que te emborraches, que te drogues, que estés con 1000 mujeres, con 1000 hombres. Eso es lo que quiere tu carne. Pero no te das cuenta que cada vez hay un vacío mayor en tu corazón. Los placeres de este mundo son momentáneos. Pero si tú tienes a Jesús ahí donde estás, si tú lo tienes, el vacío se hará más pequeño, cada día más pequeño. Y llegará un momento que tu vacío habrá sido cambiado porque Dios estará en tu corazón. ¿Se acuerdan? Primera de Reyes 19 dice que el poderoso profeta Elías, que había llamado fuego del cielo y matado 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Asera, huye aterrorizado de una mujer. El mismo ardor que le hizo grande en el Carmelo lo convirtió en fugitivo en el desierto. ¿Pero qué había pasado? 850 profetas desafías. Los matas y ante una noticia, ¿saben por qué? Porque Elías se imaginó lo que no ocurría. Es que a veces hay tantos temores en nuestros corazones por lo que nos imaginamos que va a ocurrir y no ocurre. Que te digo algo, el 70% de lo que nos imaginamos nunca ocurre.
Pero cuánto miedo trae, cuánta ansiedad, cuántos conflictos, cuántos dolores de cabeza. Pero te digo algo, Jesús quiere cambiar tu lamento en baile. ¿Saben qué pasó? Que la carne es inconstante. Hoy desenvainas espadas, mañana huyes. Solo el Espíritu Santo da firmeza genuina. Si tú quieres hoy aceptar a Jesús, ahí donde estás, el Espíritu Santo te dará fortaleza. Entonces dice Jesús en 52-53, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que no me daría 12 legiones de ángeles? Esto es impresionante. ¿Saben? Una legión romana eran 6.000 soldados. 12 legiones serían 72.000 ángeles. El mismo ángel que destruyó 185.000 asirios en una noche se encuentra en Segunda de Reyes. ¿Se imaginan? Un solo ángel a casi 200.000 hombres. Un solo ángel. ¿Qué harían 12.000 ángeles con sus espadas desenvainadas esperando la orden de Jesús? Esto creo que significa que un solo pensamiento de Jesús, todos los ejércitos de la tierra hubieran sido aniquilados. Y sin embargo, Él no lo hizo. ¿Por qué? Porque el plan eterno de redención no podría cumplirse por la fuerza, sino por el sacrificio. La serenidad de Jesús en este momento contrasta con su agonía en Getsemaní. Habiendo librado la batalla en oración, ahora camina el arresto con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús eligió libremente el sufrimiento. Dice el libro de Juan, nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Se dan cuenta? Jesús es soberano. El Getsemaní no le pilló desprevenido. La traición de Judas no le pilló desprevenido, pero le dolió. Hasta el último momento intentó que Judas se arrepintiera. Y hoy te está diciendo a ti que te arrepientas, que vuelvas de tu camino, que basta ya. Vuelve de nuevo. Tú que probaste de su agua, tú que probaste su presente y hoy estás fuera, vuelve de nuevo. No es casualidad que estés viendo este vídeo. No es casualidad. Es Dios quien te lo ha marcado. Vuelve. Jesús te ama. Está a la puerta de tu corazón llamando de nuevo. Vuelve. Y dice el 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Aquí brilla uno de los más grandes misterios de la soberanía divina y la libertad humana. Judas eligió libremente traicionar. ¿Me han escuchado? Eligió libremente traicionar. Pero Dios en su omnisciencia y providencia eterna había incorporado esa traición libre en el tejido de la redención. Isaías 53:3 lo había anunciado siglos antes, despreciado y desechado entre los hombres. Zacarías les dice, y les dije, si os parece bien, darme mi salario, y si no, dejarlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro hermoso, al tesoro, hermoso precio que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová, al tesoro. Habían profetizado las
30 piezas de plata. Pero dice el Salmo 41:9, y esto es terrible, y aquí quiero pararme. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Quién te ha herido tanto en el alma? ¿Quién te ha roto el corazón? Las traiciones que duelen más nunca llegan de gente de fuera, sino de gente de dentro, de tu propia familia, tus propios amigos, tu propio cónyuge, tus propios hijos, tus propios padres, tu novia, tu novio. ¿Quién te dejó caer y hoy vives herido en el alma, con tus alas rotas? Y cuando lo recuerdas, es un dolor que se produce en el alma, una herida abierta sin poder cicatrizar. Pero hoy te digo, Jesús de Nazaret está aquí y quiere sanar tus heridas. Sí, tú, que me estás escuchando. Hay quienes han pasado por traiciones devastadoras. Como he dicho antes, la traición de un cónyuge, de un amigo íntimo, de un hermano de iglesia, de un padre. Pero el Evangelio de Mateo 26 te dice hoy que ninguna traición ocurre fuera del alcance de la providencia de Dios. Él no la causó, pero la permite para redimirla. El mismo Judas que traicionó a Jesús se convirtió en el instrumento inconsciente de tu salvación. Judas traiciona y Dios lo permite. Y eso permitió que hubiera cruz. Y te digo algo, Dios puede hacer eso también con el dolor de tu traición. Vamos finalizando. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Esta reprensión es de una altura moral impresionante. Jesús no huye, no suplica, no negocia. Les confronta con la cobardía de venir de noche, armados, cuando durante días había enseñado públicamente en el templo. Es que nunca el enemigo, quien te quiere mal, te va a dar la cara. Va a intentar tu mal. ¿Saben que la envidia no se demuestra a la cara? Siempre va a estar criticando, murmurando, hablando mal de ti. Pero escúchame. Si te han hecho daño por envidia, por crítica, por murmuración, etcétera, etcétera, Jesús se encuentra aquí. Él sabe lo que es eso. Sabe lo que es sentirse traicionado, abandonado. Lo sabe. Y lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Los sumos sacerdotes no se atrevieron a arrestarlo a plena luz del día por miedo al pueblo. La oscuridad no era para proteger a Jesús, era para ocultar la vergüenza de sus captores. No se atrevían de día y lo hacían de noche. ¿Quién hace las cosas de noche? Utilizan las tinieblas. El ser humano que se va a los vicios normalmente se va en la noche. El ser humano que va a hacer cosas indebidas normalmente lo hace en la noche, donde nadie le ve, en la oscuridad. Eso hicieron esos captores. El arresto de Jesús señala algo que muchos pasan por alto. Jesús ya había dicho en Juan 18:6, yo soy en el huerto. Y los hombres armados cayeron hacia atrás como fulminados. El poder estaba de su lado. Si fue arrestado fue porque él quiso ser arrestado. 3 veces le dijeron, yo soy.
y cayeron a tierra. Esta es la majestad del Cordero, que se deja llevar al matadero. Como dice el libro de Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántas veces nos gusta defendernos a nosotros, aun sin llevar la razón? Nos gusta argumentar y poner nuestra propia causa, nuestra propia verdad, aunque sabemos que no tenemos razón. Jesús llevando razón, Jesús sin haber hecho nada, sin haber faltado a nadie, Jesús pudiendo defenderse, decidió callar por amor a ti y por amor a mí. ¿Saben? Finalizo con esto, porque esto es terrible. Dice la palabra en Mateo 27, del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El texto no termina en Mateo 26. Judas tuvo una última oportunidad en Mateo 27, del 3 al 5. Nos dice que cuando vio que Jesús era condenado, fue acometido de remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. El problema de Judas no fue que sintió remordimiento. El problema fue que fue donde los sumos sacerdotes con su culpa, en lugar de ir donde Jesús. Fue donde los religiosos, sin corazón. La religión sin sentimiento, sin corazón, no sirve. Fue a la persona equivocada. Fue hacia el que le pagó las 30 monedas, en lugar de volver a aquel que le llamó amigo. En esta hora, vuélvete a Jesús. No te vuelvas a aquel que te traicionó, aquel que te dañó. No, no vuelvas ofensa por ofensa, mal por mal. Vuélvete a Jesús. Él te perdona, Él te restaura, Él sana tus heridas. ¿Saben? Hay un beso que borra el beso de Judas. No es el beso de 30 monedas de plata. Es el beso del Padre en la parábola del Hijo Pródigo. Dice el libro de Lucas 15:20, y cuando aún estaba lejos el hijo pródigo, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ese beso del padre sobre el cuello del hijo que había huido, que había malgastado la herencia, que había vivido el mal. Ese es el beso que Cristo vino a hacer posible con su traición, su arresto, su cruz y su resurrección. Si Judas llega a volver donde Jesús, ese beso hubiera ocurrido. Judas usó el beso para entregar a Jesús a la muerte. El Padre usa el beso para entregarnos a nosotros a la vida. La traición de Judas fue el precio necesario para que el beso del Padre fuera posible. Romanos 11:33 dice: oh, la profundidad de las riquezas que la sabiduría y la ciencia de Dios. Y primera de Pedro dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Cuál misterio es este? Que debiendo merecernos tú y yo ese castigo,
debiendo merecer la ofensa, todo lo que hemos hecho, todo mal, con un solo perdóname. Nuestra cruz es cambiada. Ya no merecemos la cruz, porque Cristo pagó por nosotros. Y hoy te invito a ti que me estás escuchando, si quieres, en esta noche, si tú que me has escuchado este mensaje, nunca has recibido a Jesús como tu Salvador personal, si has vivido besando con los labios pero negando con la vida, si has huido con los 11 discípulos, hoy el Jesús resucitado te tiende la mano, no como a un extraño, sino como a un amigo. La misma mano que fue clavada en la cruz, hoy está abierta hacia ti. Di conmigo ahí donde estás: Señor, reconozco que he traicionado tu gracia con mi pecado. Dilo ahí, por favor. Me arrepiento hoy. Creo que moriste por mí y resucitaste. Te recibo como mi Señor y Salvador. Escríbeme en el libro de la vida. Amén. Que Dios les bendiga grandemente y hasta el próximo programa. Bendiciones.